La palabra, y esta semana ha sido muy llena de acontecimientos. Tuvimos los días del libro, que pasó mucha cosa dentro de los días del libro. Al final del programa, con Víctor, que es uno de los protagonistas, hablaremos de los días del libro, de lo que pasó académicamente, y con Antoine Valencia, compañero de labores de este programa, que nos hablará de la parte también de la Feria del Libro. Hoy tenemos dos invitados. Juan Mares, pues uno de los del grupo Urabá Escribe. Ojalá, si nos está escuchando el maestro Revillas allá en Urabá, en Apartado, pues un caluroso saludo. Estaremos con Juan Mares hablando de todo su trabajo, de su último libro, que lo vino a lanzar a Medellín la semana pasada a la Luis Amigo, el auditorio. Y también vamos a presentar a Andrea García, que acaba de sacar su libro Arcana Matria. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Ese libro lo vamos a presentar en el Café Libro, este lugar de la noche. Juan Mares lo conocí, sobre todo, y siempre lo digo, y él de pronto me lo va a aceptar o no. Él no es uno de los mentores de Marta Quiñones. Vos fuiste el que descubriste Marta Quiñones. A eso yo no. Yo diría que Marta Quiñones se descubrió a sí misma. Simplemente tuvimos un contacto desde temprana edad. Cuando ella tenía 15 años. Cuando ella tenía, de pronto yo la conozco desde que tenía los 7. Los 7 años. Porque ella era muy inquieta en los colegios y eso se riega mucho en los pueblos. Ya después comencé a tener contacto con ella entre los 14 y los 15 años, cuando me confió sus mamotretos iniciales. Ya ella era poeta, yo no la hice a ella poeta. Y vos le ayudaste a sacar su primer libro, ¿no? Ah, sí, le colaboré mucho en la corrección de muchos textos. Bueno, vamos a nuestro compañero del programa, Víctor Bustamante, quiere preguntar y conocer y hablar con Juan. Bueno, dejemos quieta por allá Marta Quiñones y hablemos de Juan Mares. Juan, ¿por qué fuiste a parar a Apartado tú eres del Oriente, ¿cierto? Sí, nací en Guatapé. ¿Por qué fuiste a parar por allá y te hiciste poeta en Guatapé o en Apartado? Yo diría que yo nací como poeta en San Carlos, Antioquia, leyendo los periódicos que compraba mi abuelo los fines de semana. Diariamente compraba la arepita espiritual de los antioqueños, incluyendo en ese entonces El Correo. Y los domingos compraba todos los periódicos que llegaban allá de ese pueblo. Entonces yo me dedicaba a leer esos periódicos y comencé a escribir cuando hice mi primero de primaria en el colegio, en una escuela de San Carlos. Y recuerdo que empecé a escribir una serie de cuadernos donde dividía el género humano entre buenos y malos. Entonces llené como 5 cuadernos que quedaron en una especie de zarzo en la casa de mi abuelo, una casa que quedaba al frente de la iglesia, que hoy no sé de quién será. ¿Y continuaste con esa labor de buenos y malos en Apartado o no? No, en este momento tengo una concepción muy distinta del ser humano. Porque me interesaría... Porque el ser humano es bueno y es malo a la vez. Porque me interesaría saber ese porcentaje de bondad en Rivillas y en Oscar Ruiz. Y Oscar Ruiz y Mario. Lo que pasa es que Fernando Rivillas es un aventurero en esto de las letras y es un empedernido pesquisador de datos, sobre todo que ama mucho a Cortázar. Todo lo de Cortázar, sí, él es casi que un asunto enfermizo. Sí, contanos una cosa, ¿cómo se conformó el grupo de Apartado? Que está Rivillas, está Oscar, está Mauricio. Y sí, hablando de eso, que es una cosa muy importante porque es como llevar ese concepto de cultura de Altiquí del interior del departamento a un lugar de costeño, ¿cierto? Sí, prácticamente, porque lo que ocurre es que Urabá fue una región de colonización tardía. Entonces, pero aún los mismos lugareños eran muy escasos. Eso empezó a evolucionar de una manera acelerada a partir del momento en que surge la agroindustria bananera. Y comenzaron a emigrar sobre todo los cordobeses,
y los chocuanos. Pero cuando llegó la parte técnica para los cultivos de banano, fue inicialmente con gente experta del Magdalena, que los trajeron del Magdalena. ¿Pero ustedes cómo se juntaron? Nos juntamos por medio de la afición a los libros, a la lectura, a la escritura. Eso nos hizo, como dice el cuento, Dios nos cría y el diablo nos junta. Así de simple, yo pensé que hubo un proceso de conocimiento en bares, cantinas, prostíbulos, obvio, iglesias. La tertulia de bar, bueno. la tertulia por ejemplo, ya hubo una taberna que fue muy famosa en la época de los 90, de los 80, la taberna Catía. Entonces allí nos reuníamos toda esa gente, todos los que escribían, los que hacían música, los que pintaban y los que hacían política. Por ejemplo, la gente de la UP se reunía consuetudinariamente en esa taberna, los mismos liberales, 2 o 3 conservadores políticos allá también se reunían ahí. Ahí nos reuníamos todos, ahí nos congregábamos. Oíste, yo sospecho que Urabá Escribe son puros gente de Medellín, ¿no? De eso estamos hablando. No. Urabá Escribe es gente, en este momento hay gente de Apartadó, oriunda de Apartadó. Incluso, por ejemplo, Marta Quiñones, de alguna manera es producto de ese embrión de taller. Bueno, pero allá son fascinados todavía con Gómez Atín, o no le paran mucha bola. No, allá hemos leído a Gómez Atín, lo hemos leído. Todo, es decir, todo lo que se produce aquí en Medellín, de alguna forma repercute, a todo lo que produce en Bogotá, allá repercute. Bueno, Mario Escobar Velázquez es un ídolo para ustedes, o fue porque vivió en Urabá. No, Mario Escobar Velázquez porque la poética dentro de su novela nos gustó a todos. Usted, por ejemplo, ve los libros de ¿cómo es? De estar en San Bernardo. No. Estoy hablando de un turbeño que escribió pues él aparece como turbeño. Palacio. No, él es autor de un libro que se llama El Puerto Rosa del Sol, Jofre Peláez. Jofre Peláez. Incluso la obra de Jofre Peláez, esa novela, nosotros la notamos muy influenciada por la obra de Mario Escobar, pero leyendo un poco otros textos descubrimos que tanto Mario Escobar está influenciado por las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Y vemos una serie de novelas que aparecieron en Urabá que tienen ese mismo corte novelístico. Es decir, cada capítulo es una especie de cuento, a la manera del cuento. Es decir, toman como modelo el cuento para contar una novela. Bueno, vamos a hablar un poco de tus libros, porque el tiempo se nos vuelve aquí, se nos vuelve una miseria y no vamos a se evapora. Ayer que nos encontramos Juan María y yo, me había dicho hacía como mucho tiempo, Gustavo, necesito el libro Poteas y Pirontes, y ayer se lo entregué en la Feria del Libro. ¿Cómo es la historia de este libro? ¿Cuándo lo escribiste? ¿Fue tu primer libro? Hombre, cuando apareció este libro, eso fue para el año 87. Ya yo había tenido la experiencia de asistir aquí a los talleres de Mario Escobar Velázquez, de Manuel Mejía Vallejo, de Jaime Jaramillo Escobar, e inclusive asistí a los talleres del Colombo Soviético, que allá rematábamos para tomar chocolate. Allá nos íbamos a tomar chocolatico por la noche en el Colombo Soviético. Allá hablábamos poco de libros, pero hablábamos de nuestras inquietudes y calmábamos el hambre. Vení, contame, pero no había allá en el Colombo Soviético nada subversivo hablando del estalinismo que era imperante en esos primeros, en esa generación de comunistas de aquí. No, hombre, nosotros nos reuníamos, Gilberto Luque, que entre otras cosas, Gilberto Luque Mesa, que le publicaron un libro, El Ángel Oscuro en la Piloto, no lo he vuelto a ver, me cuentan que anda por ahí. Claro, como todo. Clandestino. Bueno, y este libro tan bonito, hombre, que me impresiona, que llama Calografías del Instante. A ver. Calografías del Instante es una serie de poemas breves. Una serie de poemas breves que parten de la experiencia de mi niñez en el Alto Sinú, en toda esa zona de Tierra Alta, Alto Sinú. Entonces ahí se refleja un poco
esas experiencias con la naturaleza. Entonces pude sintetizarlas a manera de haiku. Pues no es que sean haikus, no sería atrevido decir eso. No es la cultura nuestra, pero es la intencionalidad. El poema breve, súper condensado. Pero no tiene ninguna influencia del profesional del haiku, que es Raúl Henao. No, porque yo conocí los poemas de Raúl Henao mucho después de haber producido una serie de la influencia pudo haber sido una revista de selecciones, que alguna vez leí una antología de la poética de este poeta mexicano que fue el que introdujo el haiku en América. José Juan Tablada. José Juan Tablada. Incluso le dedico un poema a José Juan Tablada, sí, porque él tiene un poema muy curioso, donde dice que los pelícanos se suicidan. Entonces yo vengo y lo refuto, pero con cariño, no respetando su... ¿Saben ustedes que este año se celebra, es el Medellín, capital del haiku del mundo? No fregué. En julio, agosto de este año, aquí hay más haikuistas que en Japón. Caracá, quien dijo que hay más de 400 haikuistas. Y el cacique mayor es Humberto Senegal. No, pero... Bueno, ¿y Ritmos del Equilibrista del año pasado? No, pues sí, es un libro que salió pues publicado el año antepasado. Sí. Lo que ocurre de ese libro fue producido realmente por ahí en la década de fines del 80 y mediados de los 90. Bueno, y este es el último que lanzó hace una semana, Hojas de Caladrio, poemas, que es en dúo Juan Mares, Óscar Ruiz, el dúo. Porque es entre los dos. Pues el hecho de ese libro ocurrió porque alguna vez Óscar Darío me pilló en el escritorio algunos poemas que tenía ahí en una esquina. Me dice, ¿y estos poemas qué? Bueno, no, es unos poemas que he ido descartando en mis anteriores libros y no los he querido, pues, no los he ido descartando. Entonces los estuve observando y no, estos poemas me gustan, ¿por qué no hacemos un libro entre los dos? A propósito, vas a cumplir 60 años, entonces sacamos 30 poemas míos y 30 poemas tuyos, como un homenaje a tus primeros 60 años. Entonces le dije, listo, vamos a sacar el libro. Y eso vino a cuajar apenas en estos días. Oiga, pero no les olvide una cosa, no los primeros 60, sino los únicos. Bueno, yo le decía a él que eran los primeros 415. Las mujeres son las que mandan. Pero acá, recital de Andrea García, de su libro. Y una vez como despedida a la audiencia, buenas tardes. Aquí les debo un poema breve de Ritmos del Equilibrista. Se llama Gritos. La O de la mano con el cero, inconfundibles, gritan la cifra anónima de todas las vergüenzas. La O resuena y el cero suma redobles de campana. Bueno, entonces Andrea... Alas del alma. Somos el caos sin el significado. Briosas gitanjáporas saltando a gritos. Preludio de la forma de los contenidos. Anuncio de la presencia llana. Sustitutos de la imagen somos. Como la flor del diente de león nos multiplicamos con el secreto de los vientos cardinales. Somos dardo, mota de algodón y tenue soplo que susurra, llora, grita y canta. Somos soporte de la pasión humana, según el timbre de la campana glótica, según la onda telúrica en el rostro, tal el ademán que sazone su armonía, tal la esencia que digite la memoria. Somos valor incuestionable de la historia, puente entre el ciego y el mundo, entre lo real y lo imaginario, línea eléctrica entre el pasado y el futuro. Argonautas somos, como sombra y como eco. Transición para definir la sombra. El lugar de la sombra es una isla para la soledad, luego del sol y la soledumbre. El espacio de los silencios es solo un lugar para los pájaros.
luego del amanecer hasta que el sol germina en soledumbre. El momento de las reflexiones son un silencio a la sombra de los árboles donde anidan los pájaros para la soledumbre. El instante de la tranquilidad es el reposo bajo la sombra cuando la tierra gira umbrosa frente a la luna. El recuerdo es la evocación de las tempestades y de la primavera bajo el azul y el suelo iluminado por una soledumbre. La memoria son los días vividos y soñados, y este lugar es cualquiera en la nave en que giramos para nuestra soledumbre. Polvo cósmico revertido en cuerpos y espíritus navegantes. Soledumbre, soledumbre, soledumbre. Y esta solemnidad para decir la noche y evocar el día con soledumbre, soledumbre, soledumbre. Y este canto en el jardín del columbario para decir la vida en soledumbre, soledumbre, soledumbre. Aquí hay un texto que está escrito en prosa y se llama Lamento Azul. Al despertar chapotearon sus pestañas en la luz que entraba a chorros por la ventana, inundando el cuartucho. Se estiró contorsionándose, levantando las manos con los puños, empujando el aire, luego abriendo los dedos y cerrándolos, tratando de atrapar la luz escurridiza. Abrió la boca con un bostezo de gallo cantaclaro, y fue cuando aquel domingo se dio cuenta de que en su nevera había una abundancia de escasez, y lamentó no haberse ido con su amigo el día anterior para la finca de este a comer gallina criolla, plátano hartón, yuca harinosa, ñame de azúcar, batata amarilla, auyama pastelito y agüita de las Tres Cañadas con su amiga Margarita Miranda Tres Palacios de la Santísima Trinidad. Me duele la piel. Me duele la piel de tanto desearte. ¿A dónde ir si vas cuando ya vengo? ¿A dónde llego sin saber a dónde irás? ¿Y cómo buscarte sabiendo que te pierdo cuando te cubre el polvo, soledad? Me duele el nombre que nombra tu presencia, igual que el camino se queja de mi huella. Toda esa mella del óxido en herrajes, como centella que brilla en la alta noche, cuando tropiezan mis dedos palpitantes. Soy esta queja dolida en el desastre y esta palabra fugitiva. Amparadme. Juan, ¿qué es ser poeta? Ser poeta es ser un peregrino de la vida. ¿De las palabras o no? De la vida y que se transmite a través de las palabras. ¿Te quedas en apartado del todo o no? Sigo hasta nueva orden del destino. El destino decidirá si sigo viviendo allá o no. Bueno, Juan, un abrazo y esperamos pues que en julio hagamos lo otro más extenso. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo pues. Listo, gracias.